Y algo que me llama la atención para desarrollar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón y avanzar en las doctrinas bíblicas, hemos tomado como 10 pilares importantes de doctrinas. Ya hemos hablado de la teología o la existencia de Dios, la antropología, el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. Para algunas personas el pecado es algo indiferente. Dicen, yo vivo como a mí, perdón la expresión, se me dé la gana o se me antoje. Para mí no existe pecado. Al fin y al cabo, uno tiene la libertad y puede desarrollar su vida privada como se le antoje. Entonces, está bien, pero quiero decirle la parte de Dios, lo que Dios piensa, lo que la palabra de Dios habla del pecado. Y vamos a ver qué es pecado y por qué el pecado afecta tanto nuestra vida presente como la vida futura, la vida que ha de venir. Y vamos a ver qué es pecado de acuerdo a la palabra de Dios. De tal manera que al meditar en este tema, deseo que estemos muy atentos, pero a la vez quiero decir, hermanos, que los que estamos en Cristo Jesús, ya hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido restaurados por el poder de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 19, que el velo del templo que es su carne, o el velo que es su carne, fue abierto para que nosotros pudiésemos entrar en su presencia, de tal manera que hoy podemos decir que somos redimidos. Y vamos a hablar sobre el pecado para decir, conforme la palabra de Dios, lo que ocasiona el pecado. Vamos a leer la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Es de bendición. Y vamos a leer esta porción del 5, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra trae bendición a nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar para bendición. Gracias, Señor, por lo que tú ministrarás a nuestro corazón y a nuestra mente para bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar entonces acerca de esta doctrina. Es la amartiología. Y tiene que ver con pecado, la doctrina del pecado, amartiología. Dice la Escritura en Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Cuando pensamos en el pecado, podríamos pensar en el origen del pecado. Y está el origen universal, el origen del universo, ¿dónde se originó? Solo voy a dejar algunas tareas para que mis hermanos puedan dar complemento a lo que estoy diciendo por la guianza del Espíritu Santo. El pecado en el universo comenzó, y la Escritura lo narra en Ezequiel 28, 11 al 19. Usted después lo puede leer en casa. Entre tanto, yo quiero como resumir un poquito. Vemos que Lucifer trajo el pecado al universo. Lucifer era uno de los arcángeles que estaban en el trono junto con Miguel y Gabriel. Y en Lucifer se prepararon, para Luzbel se prepararon todas las orquestas para su creación. Pero resulta que se enalteció. Su corazón estaba enaltecido a causa de su hermosura. Y dice la Escritura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, en el verso 17 de esta porción. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo, dice el Señor, te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De tal manera que el enemigo fue arrojado porque quiso algo más para sí que no era correcto. Y dice la palabra del Señor que aquel ser era muy hermoso, muy sabio, muy esplendoroso, y dice, por causa de ti, por causa de la soberbia, entonces el Señor lo arrojó. No existía el pecado antes de que Lucifer pecara y se convirtiera en el diablo y en Satanás. Su pecado, el primero en el universo, fue cuando escogió su voluntad sobre la voluntad de Dios. Cuando quiso hacer lo que era su voluntad, deseando ser igual o aún superior a Dios. Y ahí comenzó el pecado. Luego dice la Escritura, cuando habla la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo hizo el Señor. En ese lapso el enemigo fue arrojado a la tierra y comenzó un desorden. Pero dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, por la acción de que Lucifer fue arrojado. Pero comienza también la acción de la creación. Dios empieza a establecer todo, a crear los animales, las plantas, los mares, los ríos, separó las aguas, lo seco de las aguas, creó todas las especies marinas, los animales en los mares, en la tierra, en los cielos, las aves en los cielos. Creó todo muy hermoso, todo lo que el Señor veía en la realización, en el diseño divino, era hermoso, de tal manera que en esa acción también creó al hombre para que se deleitara y pudiese tener vida eterna en el paraíso. Pero como el enemigo estaba como un nahat, y es una expresión que era muy hermoso, un animal entre los más hermosos, era la serpiente, era muy atractiva su forma, sus luces, su esplendor. De hecho tenía características de cómo había sido creado el Luzbel en su diseño, pero él también, esa serpiente estaba en el huerto,
y el enemigo aprovechó la belleza de la serpiente para engañar, para tentar al hombre, y lo hizo en la mujer. Entonces comienza también el pecado en la raza humana. ¿Y cómo comenzó en la raza humana? Entonces podemos entender que hoy hay pecado en la raza humana, y el pecado tiene que haber tenido un comienzo, tuvo un comienzo. Si el pecado no hubiese tenido comienzo, entonces el hombre habría sido creado en pecado. Y el hombre creado en pecado, entonces Dios sería el creador del pecador. Pero esto no es el caso. El pecado entró en la raza humana a través del engaño, por causa de la desobediencia, motivado por la incredulidad. Cuando usted lee en el libro de Génesis, cuando crea el capítulo 2 y todo esto, capítulo 3 de Génesis, dice con que, ya esa acción, esa palabra, con que Dios dice, ya está creando incredulidad, y comienza la tentación. Lo que pasa es que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser más sabio que Dios. La acción que había ocurrido en los cielos ahora estaba ocurriendo en la tierra. Y dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces había una acción, ya había sido engañada y estaba a transgresión. Esta expresión quiere decir que hay una distorsión. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó una imagen totalmente perfecta, bien exacta a la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen. Pero luego del pecado comienza una imagen refractada, una imagen distorsionada. Ya comienza la dificultad. Y en esa acción aparece el hombre. Cuando ve a su mujer, la ve distorsionada. Él estaba en santidad delante de Dios. Él tiene que decidir por hacer la voluntad de Dios, o por buscar, o por tomar la aventura, digamos así, junto con su esposa, con la persona que Dios le había dado como ayuda idónea para avanzar en la vida. Es así que aunque estaba el amor de Dios en Adán, Adán decide, y dice la Escritura que decide. Entonces acepta la invitación de la mujer de comer del fruto prohibido, de una acción incorrecta, de desobedecer lo que Dios había dicho que no podían hacer. Y ahí comienza el pecado. Entonces podemos pensar, ¿por qué permitió Dios que el hombre pecara? La única respuesta que podemos ofrecer está a través de la palabra de Dios. No podemos posiblemente empezar a especular o hacer nuestras tesis o nuestras hipótesis. No. En Efesios capítulo 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora debemos estar conscientes de que el pecado es una realidad. Es una realidad que nos ha apartado de Dios. Cuando el hombre desobedeció, inmediatamente vino una acción incorrecta a su vida. Comenzó el temor, comenzó la tristeza, comenzó el abandono, comenzó la desolación, los temores tremendos, diferentes clases de fobias. Se alteró la creación, lo más hermoso de la creación. Y por esta causa el Señor los separa de la bendición, del paraíso, de la vida eterna. Pero dice la Escritura, para poder seguir avanzando acerca del pecado,
tomo la acción de Cristo. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hoy el pecado ya de parte del Señor está resuelto para la justificación de nuestra vida. Pero es necesario que entendamos por qué el pecado, qué fue lo que pasó y por qué esa acción se constituye en algo incorrecto. Ahora, veamos lo que realmente dicen las Escrituras, la realidad del pecado. Las Escrituras lo declaran. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está el pecado imputado, es decir, el pecado que es transmitido, que se va desarrollando a través de la existencia por causa de la iniquidad que viene a nuestra vida, y eso va de generación en generación. Pero Dios ya canceló la maldición del pecado. En Cristo Jesús podemos avanzar, y tomo esta acción de Cristo porque no quiero hablar del pecado como algo que toma fuerza en nuestra vida, sino como algo que realmente ya está vencido. El pecado, la acción del mal, está vencida en nuestras vidas si nosotros hacemos lo que la Escritura dice. Ahora, dice la Escritura que todo, dice en Gálatas 3:22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En las Escrituras lo declara. Ahora veamos, la naturaleza también proclama el pecado. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación. Cuando la creación hace alguna acción, cuando vemos de pronto un sismo, un terremoto, un tsunami, alguna acción, una inundación, aumento del calor, aumento del frío, la persona dice, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué esta acción? ¿Qué ha pasado con nuestra vida? La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes estar protegido por la dádiva de Dios, o puedes permanecer en pecado sabiendo que estás en muerte eterna. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos avanzar en la vida. Y aún la naturaleza proclama, la creación gime, dice la Escritura, a una y está con dolores de parto. Todo eso aspectos de las capas tectónicas, ¿es el término? Todos esos movimientos es el gemir de la tierra por la acción divina, por el cumplimiento de la palabra. Pero también podemos pensar que por causa del pecado vino la ley, y también algunos se dan cuenta que están pecando por la ley. Entonces era necesario unas normas de comportamiento para que hiciésemos lo correcto, pero se constituía en una forma de esclavismo o de esclavitud. Dice la Escritura en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se constituye en qué está correcto o nos dice qué está incorrecto. Pero no es una acción que podamos cumplir por nosotros mismos, porque puede ocurrir que hagamos las cosas sabiendo que no es correcto hacerlas. De hecho, hoy en cada lugar, en cada municipio, en cada ciudad, hay un lugar que es la cárcel, las cárceles, y están llenos de personas que se han equivocado en la vida. Unos se han equivocado y otros, sabiendo que no era correcto, lo han hecho algo malo, es decir, han pecado y tienen que pagar, porque la ley lo dice, una condena.
Entonces, algunos posiblemente por desconocimiento pueden estar allí en la cárcel, otros porque sabían y a priori, sabiendo, lo hicieron. El apóstol Pablo pensó que estaba libre del pecado, por ejemplo, hasta que miró en el espejo de la ley de Dios. Y el que miró, dice en la Escritura, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Eso fue la acción del apóstol Pablo. Conoció que había codicia, es decir, el deseo de tener muchas cosas, mucho dinero, mucho poder, muchas cosas para su bien, para su bienestar. Y dijo, yo no sabía que existía esa acción de la codicia hasta que la ley me lo dijo. Y entonces empezaron a entender muchos aspectos. Y la ley dice, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, no vamos a mentir. Y entonces son acciones que no debemos desarrollar. De pronto en el desarrollo de la vida de la persona, al niño se le dice, tú no debes ser mentiroso porque Dios no ama a la persona mentirosa. Debes decir lo que es verdad. Y entonces el niño sabe que hay algo que es mentiroso y que ya no debe hacerlo. Posiblemente es una acción en el conocimiento. Pero qué importante es que la ley describe qué era lo que no se debía hacer. Cuando comienza el pueblo de Israel en el desierto a tener muchas cosas, a tener muchos beneficios, pero comienzan a haber ciertas acciones incorrectas. Empieza a codiciar la mujer del prójimo, empieza a robar, a hurtar, a hacer lo que es incorrecto. Entonces fue necesario los mandamientos para tener un comportamiento en la vida adecuado, que no tuviese alguna dificultad en la convivencia. Y entonces comenzó la ley a marcar puntos y formas de comportamiento. El no hacer esas acciones que indicaban la ley se constituía en una infracción de la ley. Entonces, ese es el pecado. Es algo que debemos llevar a cabo y está conforme a la ley. Si usted ve el semáforo en rojo y usted va en su vehículo y sabe que rojo significa que debe parar, entonces usted para, porque ya la ley le dijo, ya en la instrucción que usted tiene, es que pasarse en rojo es peligroso, puede ocasionar un accidente, puede perder su vida, puede hacer muchas cosas en contra de usted. Por eso, entonces usted, si ve el semáforo en rojo, frena su vehículo para permitir que los que van en vía transversa entonces puedan cruzar. Si usted se pasa ese semáforo en rojo, ¿qué está haciendo? Una infracción. Y entonces ahí la ley le castiga porque ha hecho una infracción. Entonces veamos que realmente nos estamos dando cuenta que la ley es desobediencia, es altivez, es querer algo más de lo que Dios nos ha asignado. Pero el pecado es una realidad porque la Escritura lo dice, porque el apóstol también lo proclama como algo a través de la ley lo descubre, la experiencia la demuestra, el pecado existe. Dice que David tuvo experiencia en cuanto a eso, Moisés, Pedro, Juan revelan la realidad del pecado, y aún nuestras propias experiencias podemos decir que hay una realidad en cuanto al pecado. El hombre confiesa que hay pecado. Por ejemplo, Job, que es uno de los libros más antiguos, dice la palabra del Señor que Job fue quien dijo, he aquí que yo soy vil, por tanto me aborrezco por lo que hacen mis acciones, que no son correctas. Isaías declaró y dijo, ay de mí, en el momento más sublime de su vida, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Estaba viendo la gloria del Señor, estaba recibiendo una comisión cuando le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí.
y el Señor le muestra algo muy hermoso y coloca un carbón encendido sobre sus labios mostrándole esto, y entonces él siente, ay de mí que soy muerto. Al ver la gloria de Dios se sintió impuro, no se sintió realmente como acto para desarrollar esta acción, pero luego el Señor le redime y le lleva a una bendición hermosa. También nos damos cuenta en Daniel de quien no se menciona al aliento de pecado, pero dijo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Decía, yo confío en tus misericordias para que cada día yo pueda ser mejor. Y eso lo expresaba el rey David. También Jeremías, el profeta, confesó, dice, entenebrecido estoy, indicando que había algo que estaba afectando su vida. Pedro clamó y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando sentía la presencia de la gloria de Dios, hacía que el hombre sintiera el pecado. Y esto lo sintió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Apártate de mí. Y algo muy hermoso en este tiempo, en la Reforma, por ejemplo, Lutero expresó, temo más a mi corazón que al mismo Papa o a los mismos cardenales, porque sabía que si su corazón estaba redarguido por la palabra había bendición, pero que el corazón, es decir, de donde salen los malos pensamientos y todo, cuando está afectado por las circunstancias puede causar pecado en nuestra vida. Ahora, el mismo Moody, que era uno de los predicadores del siglo XIX, expresaba, el hombre con quien tengo más dificultad es el que camina debajo de mi sombrero, indicando que en su vida había algo que no era correcto. Y entonces los pecados han confesado y lo expresa para bendición. Por eso, mis hermanos, el hombre confiesa que definitivamente hay pecado. Los pecadores la han confesado. Las Escrituras contienen numerosas confesiones de los pecadores de parte del pecado de parte de los pecadores. Dice, por ejemplo, Faraón declaró cuando sintió que estaba mucho la gloria de Dios, cuando ve que definitivamente sus hijos mayores estaban siendo abatidos por el ángel de la muerte, porque había solo una protección que era a través del dintel untado con la sangre del cordero, y ahí no entraría la muerte. Pero cuando ve que su hijo está muerto, dice, he pecado. Definitivamente Faraón expresó, he pecado esta vez. Acá dijo a Josué, verdaderamente yo he pecado. Cuando él sustrajo del tesoro lo que no debía coger, cuando pudieron conquistar en Jericó, Acab tomó algo que no era de él y lo escondió. Pero cuando confesó, porque el pueblo estaba perdiendo las batallas, dijo, de verdaderamente he pecado. Admitió el pecado. Balaán admitió el pecado. Aún Judas, cuando dice la Escritura en Mateo 27:4, Judas, quien traicionó al Señor Jesús, dijo, yo he pecado. Veamos entonces la naturaleza del pecado. El punto de vista modernista. Por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad, lo llama una indiscreción, algo que no está correcto. Se habla más de la discreción que la indiscreción, y entonces es algo incorrecto. Por eso está ese prefijo ahí o antes, indiscreción, algo que no es correcto. Los intelectuales lo tildan de ignorancia. Por ignorancia hice algo que no es correcto. Los evolucionistas dicen que es el rasgo de la bestia que llevamos en nosotros, y entonces decimos, el hombre dice a los evolucionistas, dicen, es que esa causa de que se hace lo incorrecto es porque en cada uno de nosotros está la bestia, porque como para los evolucionistas tuvo que haber un proceso
desde la rana, la larva, no sé qué tantas cosas, llegaron al mico y el mico ya se enderezó. Yo no he visto micos que se enderezcan o gente que salga de la selva de pronto ya con las facciones en medio de la sociedad, que empiezan a ver, pero entonces para ellos una acción incorrecta es la bestia que se manifiesta en cada persona, en cada individuo. Los de la ciencia cristiana, que es otra creencia, enseña que es la ausencia de bondad. Cuando hay ausencia de uno de las cosas que nosotros tenemos, actitudes o privilegios, entonces eso es pecado. El hombre carnal lo excusa como una debilidad inofensiva, algo que me traicionó mi propia carne, y entonces eso es pecado. Los teólogos modernos declaran que es el egoísmo, que eso es la acción del pecado por causa del egoísmo. Pero el punto de vista bíblico, que es donde yo quiero notar conforme a la palabra de Dios, el pecado es no alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, el ser sellado con su Espíritu Santo. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra pecar significa errar en el blanco divino, no hacer lo que está acorde a lo que Dios diseñó para nosotros. El pecado, según las Escrituras, es una transgresión. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Eso lo expresa 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. La transgresión de la ley puede ser deliberada o no. Cuando se transgrede la ley, se puede hacer deliberada. Yo sabía que no era correcto, pero me arriesgué, y entonces eso causó algo en nuestra vida. Oh hermanos, el pecado es algo que tiene que ver con una acción incorrecta. Lo tremendo que habla la Escritura en Deuteronomio es que dice, vuestro pecado os alcanzará. Por eso la paga del pecado es muerte. Hay pecados que definitivamente es por consecuencia de una acción incorrecta. Si en nuestras vidas, por ejemplo, vienen acciones y hábitos incorrectos, se van a manifestar en nuestro cuerpo. El que consume alcohol va a afectar sus neuronas y va a tener retraso o retardo en hacer las acciones rápidas o correctas o bien funcionales. Va a perder equilibrio. Y eso posiblemente por el efecto que tiene en el momento del alcohol. Pero ya cuando su cuerpo está totalmente influenciado, o podríamos decir está siendo invadido por el alcohol, las neuronas se van opacando, se van acabando, y otros órganos importantes que ayudan en la digestión y en todo esto va afectando. Hoy hay un alto porcentaje de personas que mueren por sidrosis, el término, algo en el hígado, ¿cierto? Perdón que no lo tengo en mis notas, pero es algo, y es por causa de que de mucha consumo de alcohol que afecta el proceso en la digestión y en el filtro que tiene el cuerpo para que podamos tener buena irrigación en todas las áreas de nuestros miembros. Y uno de los principales miembros que son afectados por una buena acción, que por una mala acción del hígado, es el cerebro, y eso hace que las neuronas se acaben, se opaquen. Cuando alguien consume cigarrillo, entonces va dañando sus alveolos pulmonares, de tal manera que ya la acción cuando el pulmón se contrae y se expande, entonces ya no se hace de una función clara, sino que hay un pulmón que está carbonizado, y eso ocasiona la muerte. Y hay muchos hábitos. La gula, esos son circunstancias que sabemos que si somos muy dados a la gula puede afectar nuestro organismo. Entonces podríamos pensar, son cosas que vienen sobre nuestro cuerpo, y es una infracción que si no cuidamos bien el templo, nuestra vida, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, entonces vamos a tener dificultades. Pero hay acciones que sabemos que no son correctas, que no son claras. Si yo miento y causo dificultades, eso causa problemas.
el robar, el quitar algo que no me corresponde, es una infracción. Y hay personas que lo hacen sabiendo que no lo deben hacer, pero que cuando son, entre comillas, pillados, o cuando cuando los encuentran con las manos en la masa, dice la expresión más popular, entonces tiene que pagar por cárcel, con cárcel, lo que ha hecho incorrectamente. Entonces es una infracción. Y el pecado entonces es la transgresión, y se puede hacer deliberadamente o no, pero siempre que se haga es pecado, ya se haga deliberadamente o no. Algunos dicen lo hice por necesidad, pero infringió, y entonces eso causó dificultad en su vida. Lo hice porque pensaba que podía hacerlo y no había ningún problema, pero eso causa porque es infracción. La Biblia también dice que el pecado es torcer aquello que es recto, aquello que es honesto. Justo significa, es la palabra justo, y justo significa recto. Por eso se habla de la justicia, que es equilibrado. El pecado es torcer aquello que antes era recto. David dijo, Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, dijo, yo pequé. Yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego entonces que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, porque hizo que las personas hicieran algo incorrecto. Torció lo que era correcto, un curso claro lo torció y no hizo lo correcto. La rebelión, el pecado es rebelión. Dice la Escritura en Isaías 1:2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando el Señor habla de su pueblo, diciendo, hice mis hijos, un pueblo amado, los engrandecí, los puse como ejemplo, pero dice la Escritura, ellos se rebelaron contra mí. Quiere decir, desde el fundamento, desde los cielos, comenzó la rebelión, y luego en la tierra, y esa ha sido la dificultad de los hombres generación tras generación. Alguna acción de pecado ha impedido que Dios cada día traiga bendición para nuestras vidas. Por eso debemos prepararnos para el triunfo. Cada día debemos intentar lo que dice el apóstol Pablo cuando expresa, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el apóstol hablaba a una iglesia y le decía, lo que aprendiste, oíste y recibiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De tal manera que cuando entendemos que el pecado está al acecho de nuestra vida, nosotros los que estamos en Cristo, sabemos que cuando hay transgresión o cuando hay algo que no se realiza correctamente, la paga del pecado es una acción que es la muerte. Por tanto, mis hermanos, si conocemos el pecado, también debemos conocer que Dios está como la persona que puede redimirnos, pero no por esa acción quiere decir que debemos pecar, como dice el pecador continuamente. El que va a hacer su fechoría dice, pues hoy algo y mañana pues me pego una rezadita, porque el que peca y reza empata. No, eso no es así. Tengamos cuidado, porque una acción puede causar dificultad. Ayer, antes de escuchar las noticias, estaban dando un documental de cómo muchas personas que llegan al aeropuerto llegan con droga, ya sea en la maleta, en los zapatos, etcétera. Y había un hombre que tenía 1 kilo de cocaína en su estómago. Y entonces él hacía el que comía maní y todo esto y no le pasaba nada, o sea, como para despistar a la policía, pero la policía lo tildó de sospechoso y le dijeron, necesitamos que pase por los rayos para mirar su vientre. Y entonces encontraron ahí algo. Y entonces él dijo, yo
lo hice porque tuve una necesidad, pero expresaba y decía, yo sé que si mi familia hubiese sabido esto, no me hubiera dejado hacer esto. Entonces, posiblemente tuvo dificultad, tuvo que hacer algo que no era correcto, pero eso era una infracción. Y luego aparecía ahí, estos casos tienen de 8 a 12 años de prisión. O sea, tienen que pagar una condena por eso. Ahora, son circunstancias cuando sabemos que hay una infracción, cuando hacemos algo que es una transgresión, incorrecto, eso causa dificultad. Y entonces, cada uno de nosotros estamos en diferentes acciones haciendo posiblemente lo que no es correcto. El pecado también es desobediencia. El pecado es la falta de interés hacia Dios, en los cuales anduviste, dice la Escritura, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando no obedecemos a Dios vienen las dificultades, porque el mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, aunque ya está vencido, pero el hombre ha preferido, la humanidad ha preferido escuchar más al enemigo que a Dios. Y entonces el pecado de la desobediencia, el pecado es desviarse de la exigencia de Dios. Esto significa una caída. Toda ofensa contra Dios es una caída. La caída del pecado produce mucho dolor, causa dolor, porque dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nos desviamos de las exigencias de Dios, puede venir la caída. El pecado es incredulidad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído, era lo que leíamos, porque no ha creído en el testimonio de Dios que habla acerca de su Hijo. Por eso, hermanos, debemos creer que Dios está siempre para ayudarnos. El pecado de la impiedad es tremendo, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice la Escritura en Romanos capítulo 4 versículo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La impiedad es un término que hace que no se vea limpieza. Está el piadoso y está el impío, o está el pío y el impío. Por tanto, mi hermano, podemos entender que la bendición de Dios está para las personas que son piadosas, pero el impío, el que no entiende, el que ya se ha abandonado en hacer lo malo, pues tiene las consecuencias por causa del pecado. El pecado en sí es iniquidad. Por esto queremos significar que es una mala acción. Iniquidad es una mala acción contra el orden moral del universo. Dios estableció parámetros para que nosotros podamos deleitarnos, pero el hombre, no queriendo tomar los parámetros divinos, se sale de los límites que Dios estableció y entonces comete iniquidad. Y manifiestas entonces son las obras de la carne. Veamos la iniquidad, que son adulterio. Dios estableció la fidelidad del hombre con su mujer, la pertenencia del uno al otro, pero cuando el hombre que de pronto quiere tener una experiencia, o la mujer, eso ya es adulterar lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció en cuanto a la familia, cuando no se respeta esos parámetros, viene el adulterio, y el adulterio es pecado. La fornicación, Dios estableció un medio donde podemos tener nuestra intimidad
como esposos entre hombre y mujer, y es en la bendición del matrimonio. Cuando no se hace o cuando no se establece en la bendición de Dios, entonces hay fornicación, y eso es pecado, inmundicia, cosas que no son correctas. Oh hermanos, el mundo está plagado de inmundicia, de cosas tremendas, donde hoy se quiere comerciar con toda clase de circunstancias, situaciones. Se comercia con los niños, con los bebés, con tantas cosas, en el área del sexo, en el área de la pornografía, tantas cosas. Eso es inmundo, eso no está correcto, eso no está establecido en el propósito de Dios, y Dios aborrece todo lo que es inmundo. La lascivia, comportamientos inadecuados. Oh hermanos, esas son las obras de la carne. Lascivia es comportamientos inadecuados, incorrectos contra la misma creación, contra nuestro propio cuerpo. Eso es tremendo. La idolatría, adorar a dioses que no son dioses. Dios, nuestro Dios, es el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Jehová, nuestro Redentor. De tal manera que hechicerías, los que consultan, los hechiceros, las enemistades, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Yo creo que cada uno de estos aspectos podemos tener al menos un conocimiento leve, pero ya sabemos qué es esto: las disensiones, las herejías, cosas que se levantan como una doctrina correcta que es incorrecta. Homicidios, sabemos qué es esto. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Por qué la Escritura dice cosas semejantes a estas, hermano? Porque en el tiempo en que Dios reveló esto, existía la maldad, pero cada vez que ha ido aumentando el mundo, cada vez que ha ido aumentando la tecnología, hay cosas semejantes a estas. Por eso abarca, dice la Escritura, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cada uno de nosotros debemos estar conscientes de lo que no es correcto. Pero hermanos, quiero decirles algo mucho más importante. Dice la Escritura: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si estamos en Cristo, tomados de su mano, Él no nos va a permitir hacer cosas incorrectas. Si a usted le viene una propuesta incorrecta, usted está en luz e inmediatamente detecta que eso es incorrecto, porque está en Cristo. De tal forma que no va a haber una infracción por ignorancia, sino que vas a saber de antemano, porque estás con el Señor, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay cosas que el Señor le avisa a uno. Por eso debemos andar en el Señor. Y cuando pensamos en estas acciones, hay aspectos en cuanto a las definiciones teológicas, o sea, de parte de los estudiosos en Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y es correcto. El pecado es la falta de amor hacia Dios o hacia el hombre, eso es correcto. El pecado es el egoísmo que no se somete a Dios, porque Dios siempre será un dador de bendición. Nunca estará pensando en cómo poder agradarse a sí mismo. El Señor lo único que quiere es agradar su creación, y quiere que cada uno avance en sus caminos, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El pecado es insubordinación. El pecado es falta de conformidad con Dios y sus leyes morales en hechos, disposición o estado. El pecado es aquello que no debería ser. En resumen, el pecado las Escrituras hablan del pecado hacia Dios,
Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando hay obstinación de querer montar nuestros dioses y querer hacer lo que nos suponemos para querer llevar a las personas a la esclavitud, eso es algo tremendo, que es obstinación. El pecado hacia la ley divina es transgresión intencional, porque sabiendo que hay una ley que me cubre, que me protege, que me cuida, y yo hago lo incorrecto, estoy yendo contra Dios. Hacia los hombres, cuando hay injusticia, cuando hacemos algo que no es justo, que no es correcto, cuando queremos quitar de nuestra vida, anular las personas que podemos tener a nuestro lado, amar, apreciar, cobijar, ayudar, tender nuestra mano. Oh hermano, cuando somos injustos, eso es pecado. Cuando descuidamos el amar al prójimo, debemos amar a nuestro prójimo. Dios nos amó de tal manera que podemos hacerlo. También el pecado hacia uno mismo, el egoísmo, eso es pecado. Dice la Escritura en Mateo 16:26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es el pecado hacia uno mismo. La corrupción es algo que afecta nuestra vida. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista, pero entendía que había una fuente carmesí. El Señor murió en la cruz para darnos redención. De tal manera que el pecado es una acción que está en la humanidad, pero es una acción que ya el Señor ha vencido para los que creen. Por tanto, en Cristo Jesús somos justificados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hay pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque el pecado, cuando Dios empieza a mirar la humanidad, se da cuenta que está haciendo lo incorrecto. Y por eso necesitamos volvernos a Dios. Oh mi hermano, el pecado siempre separará nuestra vida de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el castigo del pecado, hay una penalidad natural por el efecto de hacer algo incorrecto. Por naturaleza viene esa penalidad. Puede ilustrarse cuando de pronto se hace algo que no es correcto y que está prohibido y que no se debe hacer. Si alguien le dice a cierta persona, no coma esa comida porque te hace daño, entonces si la persona desobedece y la come, entonces ¿qué va a hacer? Causar dificultad. Y esa es la penalidad natural. Puede venir la muerte, puede venir muchas circunstancias, pero necesitamos entender que en Cristo Jesús siempre hay redención y hay perdón de pecado. Amén. Debemos entender que el pecado es una realidad, pero que Dios ha mostrado su amor para con nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a ponernos en pie. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 28, versículo 13, creo que es, o 3. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay acciones, hermanos, que nos aseguran el triunfo. Hoy entendemos la naturaleza, entendemos que el pecado es una realidad. Algunos podrán decir, eso me pasó a mí, eso lo experimenté, por ser mentiroso me pasó. Y hay muchas circunstancias que nos han ocurrido por naturaleza, que hicimos algo que no era correcto y vino
y ocasiona algo en nuestra vida, pero algo por la ley, por la justicia es establecido. Por ejemplo, a mí me pasó, estaba estrenando este carrito, el que el Señor me dio hace 4 años y medio, y de pronto iba distraído y pasé un semáforo en rojo. Lo hice distraído realmente. A las 2 cuadras estaba un agente, me dijo: yo vi que usted pasó el semáforo en rojo. Y le dije: qué pena. ¿Y qué puedo hacer? Dijo: pues pagar una multa. Entonces le dije: pues bueno. Y entonces me hizo la multa. Y cuando me di cuenta que era la multa más cara que cobraba el tránsito por pasarse un semáforo en rojo, 500 y pico de mil, me tocó ahorrar, hacer una transacción con ellos, decirles: mire, yo lo puedo pagar de esta forma. Y entonces me tocó, fui penalizado, y por esta causa entonces se afectó también mi economía. Vea, ¿sí ve? Por hacer algo posiblemente por descuido. A muchos nos puede haber pasado algo en la vida, ya sea por causa natural, que hicimos algo que no debíamos hacer y vino las circunstancias, la dificultad. Hay muchas personas que en su borrachera hicieron algo que no se acuerdan y están en la cárcel. Mataron a alguien, hicieron algo incorrecto. Hay tantas historias, hay tantas cosas, pero damos gracias a Dios que la fuente carmesí, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor tendrá misericordia de ti, sepultará en lo profundo de la mar todos tus pecados y todas tus iniquidades, y nunca más, escuche esto, nunca más se acordará de ellas. Es el único que tiene la autoridad de sepultar en lo profundo del mar. Saben, hermanos, hasta ahora de pronto lo que han encontrado como lo más profundo del mar son 10 o 15 kilómetros de profundidad, pero hay profundidades mucho más. Allá en los mismos abismos del mar, allá el Señor sepulta tus iniquidades, tus pecados, y nunca más se acuerda de ellos. El pecado es una realidad. Por causa de la desobediencia pecamos, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso, qué hermosa oportunidad de saber que el pecado es una realidad, pero que el perdón de Dios es el único que puede dar bendición a nuestra vida. Yo le invito en esta mañana a que usted se refugie en la sangre de Cristo y que diga: Señor, gracias porque moriste en la cruz y derramaste tu sangre por nuestros pecados. Por eso hoy queremos andar en luz, queremos andar en la verdad, en la vida, en la bendición, porque si andamos en luz, como tú, mi Señor, está en luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. La verdadera comunión con nuestro hermano es cuando andamos en luz. Cuando hay discordia, celos, tantas cosas, ahí no hay luz. Cuando hay injusticia, cuando hay rencor, cuando dependemos de lo que el mundo nos ofrece, lo vano, ahí nos separamos de la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dígale al Señor: Padre, te pido que me perdones y que me limpies. Qué oportunidad tan hermosa, mi hermano. Dios es luz, y donde está el Señor no hay ningunas tinieblas, porque cuando hay luz, la luz resplandece sobre las tinieblas. Nada podrá llevarte a un estado de postración ni de pecado. Tú eres un vencedor en Cristo. Tú, mi hermano, estás llamado para el triunfo, y Dios quiere que tú triunfes. Dios no quiere verte derrotado, ni triste, ni angustiado. Dios quiere verte en triunfo, y el Señor quiere que tú avances de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nada te podrá hacer frente, te dice el Señor.
Nada te podrá hacerte frente. La iniquidad ya está quitada de ti. Y aunque en tu vida esté la carne, dice la Escritura, que el Señor Dios Todopoderoso ha permitido que ahora tú vivas en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu es el que tiene el fruto de la bendición. Avancemos en el Señor. Disfrutemos de su gloria. Disfrutemos de su presencia. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Hoy tenemos la mano del Señor que está a nuestro lado para llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo te pido, mi hermano, que levantes tus manos y en el nombre del Señor Jesús declaro por la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y declaro que tus pecados han sido perdonados y han sido, conforme dice la palabra, arrojados a lo profundo de la mar. No importa si has adulterado, si has fornicado, si has mentido, si en tu vida ha existido lascivia, concupiscencia, borracheras, orgías, el Señor hoy te perdona. Ese es el perdón del Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios hoy está llamando a una iglesia a la santidad. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, dice el Señor. La blancura de vestido significa las acciones correctas y el ungüento significa la guianza del Espíritu Santo. Si tú estás guiado por el Espíritu Santo, es la garantía de que no harás algo incorrecto, ya seas por conocimiento o porque no conozcas. Si el Espíritu Santo está en ti, habrá bendición. Por tanto, declaro que el ungüento del Espíritu de Dios está sobre tu cabeza, en el nombre de Jesús. Reciba esta palabra, diga: me apropio de esta palabra. Declaro que en todo tiempo son blancos mis vestidos y que el ungüento del Espíritu Santo está sobre mi cabeza. Dígalo conmigo: declaro que en todo tiempo están blancos mis vestidos y que nunca falta el ungüento sobre mi cabeza. Gracias, Señor. Te agradezco porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Oh, mis hermanos, vamos para adelante. Dios es fiel. Tomémonos de sus manos y avancemos. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. A la salida hay una hermosa